Ok, Dios les bendiga, mis hermanas. Ya comenzó a grabar esta clase, así que vamos a comenzar. La semana pasada pues no pude dar la clase, pero la anterior cuando la dimos estuvimos en Éxodo 22, íbamos por Éxodo 22 y comenzamos hablando sobre las leyes. Yo creo que este tema lo he repetido muchísimas veces, pensé que iba a ser de cierta forma o tenía una mentalidad de cómo iba a ser y el Señor ha cambiado totalmente, ¿verdad? De mi perspectiva en cuanto a las leyes que están escritas en la palabra, tanto en Éxodo, que lo estamos estudiando ahora, como sabemos que eso también se encuentran en Deuteronomio y en Levítico. Si alguna quiere profundizar en estas leyes, pues están más profundas en Deuteronomio y en Levítico especialmente. Ahora fue en Éxodo cuando el pueblo acababa de salir, entonces son primero las primicias, cuando el Señor comienza a decir, ok, este pueblo, ustedes son los y los he separado y esta es la forma con la cual yo quiero o de la cual yo quiero que ustedes caminen, como ustedes deben proceder. Es algo interesante porque acuérdense que ellos venían con, el pueblo de Israel venía con una mentalidad de Egipto, entonces por muchos años en cautividad y vivir de cierta forma, pues cuando el Señor comienza a darle estas leyes, pues muchas iban completamente en contra, obviamente, de la forma en la cual ellos vivían en Egipto, porque esa forma, pues obviamente no le agradaba a Dios, se veía el egoísmo, se veía el que pensaban en ellos nada más, se veían todas estas cosas y pues obviamente Dios estaba separando al pueblo y quería desintoxicarlos, por decirlo así, de donde venían. Entonces comenzó a dar las leyes y eso es lo que empezamos a ver. Entonces nos quedamos, ¿verdad? Estudiamos, hablamos sobre la restitución, fue las últimas leyes que mencionamos y luego ese capítulo proseguía con un tipo de leyes de lo que era la responsabilidad social de ellos. Antes de entrar completamente a esas, que las voy solamente a mencionar, no voy a entrar en detalles en ellas, quiero hacer la aclaración nuevamente, como he hecho en las clases anteriores, que una pregunta que nos viene a la mente, ¿por qué tengo que estudiar yo las leyes, estas leyes sobre la justicia del Señor que Él le dio a ese pueblo? Si eso era para ese pueblo y no era para nosotros. Tenemos que entender que hay una diferencia entre lo que es cultural y lo que es religioso. A veces vemos, ¿verdad? Si escuchan, es el perrito que está ahí, que parece que quiere también tomar la clase. Ellos tienen su propia cultura y algunas cosas las hacen por cultura, pero la base y el fundamento de estas leyes que el Señor le estaba dando era como persona, como Él quería que ellos procedieran. Entonces, aunque sí, obviamente muchas tienen que ver con su cultura, nosotros todavía no las podemos aplicar todas de cierta forma. Quizás no ellos en algunas cosas que las van a hacer literalmente porque todavía viven de esa manera. Quizás nosotros no vivimos en algunas cosas, no las hacemos como ellos, pero tienen un significado en lo espiritual para nosotros, porque al nosotros, gracias a Jesucristo, haber entrado en este periodo de la gracia y poder tener y hallamos, ¿verdad?, esta misericordia a través de Jesucristo, aunque no somos judíos, pues el Señor extendió su misericordia y hizo lo que es la iglesia. Y aunque somos la iglesia y no que tenemos que ahora circuncidarnos y ser como ellos y tomar la cultura de ellos, sí tenemos que entender cuál es la mentalidad de Dios, porque Dios no exige algo de los judíos que no de nosotros. Ellos son su pueblo, pero ahora nosotros somos adoptados. Estamos como, en parte de la palabra dice eso, es como que nos adoptó y nos añadió al grupo y somos hijos, así que Él es nuestro padre, igual que padre para ellos. Y el padre quiere que los hijos todos se comporten igual. Eso es así. Entonces, explicándolo de esa manera, no podemos descartar las leyes que Él puso en la palabra. Y muchas veces lo hacemos porque pensamos, es para ellos, nada que ver conmigo, o de la forma que están escritas, es para algo de cómo ellos se conducían. No, el Señor quiere que las estudiemos, que las entendamos y a través del Espíritu Santo y del discernimiento, Él nos va a ver cómo nosotros podemos aplicarnos estas leyes. Y en lo personal, llevamos dando clases, en lo personal, muchas de ellas yo no las había visto en el área espiritual hasta que ahora, ¿verdad?, que estamos detenidamente estudiándolas y no había visto como la perspectiva del Señor. Lo veía, es para ellos, y no me había percatado, no, mira, porque me hizo entender al estudiarlas con ustedes, se lo he dicho, en 2 clases anteriores le dije que fue la primera clase cuando empezamos a hablar de las leyes, que yo las empecé a ver y que yo tenía en mi mente esa batalla de, Señor, ¿por qué estudiar las leyes? Estoy aburrido. Y no había entendido esto que le estoy explicando. Cuando comencé a verla, yo misma me empecé a ver en ella
Y yo decía, wow, Señor, pero es que esta es tu justicia. Entonces empecé a entender procesos que yo pasé, que yo había pensado que eran el enemigo o que era otra cosa. Y cuando empecé a ver la justicia, yo decía, no, Señor, tú estabas haciendo justicia. O sea, lo que yo estaba pasando no era una prueba, era una consecuencia. Entonces quizás me tardé en esa consecuencia por no haberlo visto así, porque está bien, les hablé también, aunque hay consecuencias por las cosas que hacemos y Dios es justo, también entendemos que tenemos un abogado, tenemos a Jesucristo y Él nos ha dado también, ¿cómo se dice? Eso de acercarnos al Señor para alcanzar ese oportuno socorro. Estamos hablando de leyes, de juicio, de un Dios que Él es el juez, Él es el supremo juez, pero tenemos también al abogado que es Jesucristo. Entonces, ¿para qué vamos a tener un abogado si no es para abogar por nosotros? Entonces, ¿qué les quiero decir? A veces, y se lo dije hasta cuando lo pasamos al ámbito regular, ¿verdad? A como son los pueblos y como son los sitios, cuando alguien va preso y dice, yo soy culpable de ese delito y se da a culpa y dice, yo lo hice, yo maté a esa persona y le dieron 30 años en la cárcel. Les había dicho, esto es un gran ejemplo, la persona acepta su error, se ve un arrepentimiento y se ve porque se escuchan los casos, ustedes lo han tenido que haber escuchado, cuando los jueces dicen, no, la persona se veía arrepentida, la persona hizo un discurso y pidió perdón, estudiamos su comportamiento y realmente enseñaba por su body language, su lenguaje corporal, es la palabra en español, enseñó un arrepentimiento de verdad. Entonces, todo eso lo toman en consideración y de esos 30, muchas veces ellos duran 15 porque se portaron bien y la sentencia se cortó. Entonces, de igual manera, así trabaja nuestro Señor con nosotros. Si tú estás en algo, pues mira, acepta lo que hiciste. Al ver la palabra, tú dices, Dios mío, esto que yo estoy pasando, yo sé que yo me lo busqué. Perdóname, Señor, yo te prometo que yo no lo vuelvo a hacer. Voy a tomar las consecuencias, pero ve conmigo en el camino y pide misericordia, ¿por qué no? Si ayer Lucas 18 dice que aquella estaba buscando misericordia y el juez decía por la insistencia de ella y sigue y busca, mira, denle lo que quieran para que me deje tranquila. Y al final, ¿qué dice? Si esos son ustedes que son injustos, imagínense yo que si esos son, ¿verdad? Si esos son ustedes, yo que los amo, que soy su padre, ¿cómo no voy a hacer? No les voy a dar lo que ustedes pidan cuando lo hacen con insistencia. Así que vale la pena estudiar las leyes. Quise hacer esa introducción para que no se desanimen y no piensen, ¿verdad?, que son aburridas o que son... Mira, algunas no te vas a quizás identificar, porque yo he leído algunas que yo realmente digo, yo con esa no me identifico. Yo no he hecho eso ni hasta el día de hoy, ¿verdad? No sabemos de mañana. Yo no he hecho eso ni por aquí me ha pasado y no creo que ni hasta me encuentre en la posibilidad de hacerlo. Pues mira, lo pasamos para adelante porque quizás te encuentres más adelante con alguien que lo está haciendo y tú te vas a acordar que estaba en la palabra y tú vas a decir, mira, es que la justicia de Dios, porque la Biblia dice, el Señor quería que el pueblo fuera de esta manera y pues a poder aconsejarlo. Para eso estamos aquí, para aprender de la palabra, aplicárnosla y poder no juzgar. No es para que después estemos juzgando, buscando lo que el vecino está haciendo. Mira, eso es castigo de Dios. No, no es para eso tampoco. Es para ayudar quizás a la persona que reconozca. Como yo le dije, yo estaba pensando que era una cosa y a lo mejor alguien, una hermana, si hubiese sabido y yo le hubiese contado mi problema, me decía, no, Brenda Lee, mira, la palabra dice esto. Y me llevaba a eso, a yo entonces pedir esa misericordia. Así que no se desanimen, vamos a seguir y falta poco. Es más, yo creo que hoy me va a dar tiempo a terminar las leyes que faltan y la semana que viene vamos a empezar en algo que me gusta mucho porque va a ser, vamos a hablar de unas fiestas anuales que él le exigió al pueblo. Se le dio leyes primero y después le dice 3 fiestas que quiero que me celebren. Y eso es un tema que aunque yo lo he escuchado, ¿verdad? Llevo mucho tiempo en la iglesia, lo he escuchado, no tengo mucho conocimiento, le soy bien honesta, no tengo mucho conocimiento sobre las fiestas que él le pedía al pueblo. Y me siento como emocionada y ya no puedo esperar a que se termine para comenzar a estudiar y a empaparme en eso de las fiestas que él le pedía al pueblo. No porque ahora me voy a judaizar y voy a empezar a celebrar eso y a ponerme los talí, no. Pero quiero saber cómo esas fiestas, ¿verdad? ¿Qué quería el Señor con esas fiestas? Y si hay una forma espiritual que yo pueda conducirme, que también me lleve a celebrar eso que Dios quería que se celebrara. Así que eso va a ser lo próximo. Vamos a terminar hoy. Ya con eso dicho, las últimas leyes que habían estudiado eran las humanitarias, en Éxodo 22.
Pero entonces después vienen las sociales, las leyes sociales, que eso tiene que ver con la gente con la que uno se rodea. Le dije que solamente se las voy a mencionar rapidito. No dejes con vida a las hechiceras. O sea, esto era mátala. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado. Mire cómo desde la antigüedad ya esas cosas pasaban, que ahora oímos eso, que eso tiene un nombre ahora que se le dice el bestialismo. Eso lo oímos ahora y decimos, ay, Dios mío, ¿cómo está el mundo? Pues eso estaba ahí. Si Dios puso la ley, era que ya venía de allá. Eso ya estaba, pero como que no es muy común o estaba muy escondido quizás, digo yo, y ahora como el pecado se ha multiplicado tanto, pues ya está al punto que lo vemos más constante. Pero miren que estaba desde ahí. Cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor tendrá que ser destruido. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Esta me la subrayé porque esto cae en ese famoso, ¿verdad? Lo que nos dice, no hagas lo que no quieras hacer. No te olvides de dónde tú saliste. Y eso pasa mucho en la iglesia. Esta es una de las que podemos aplicarla tanto en lo regular, ¿verdad? Realmente, no oprimiendo a otra persona como en lo espiritual. Muchas veces, ¿verdad? Somos duros con el recién convertido que acaba de llegar, pero mira, no tenemos misericordia y se nos olvida. Mira, tú también fuiste, tú también viniste y te tuvieron paciencia. Y quizás esto tú lo venciste rápido, pero el otro se está tardando. Dale break. O sea, no maltrates ni oprimas. No lo hagas, porque recuérdate que tú también pasaste por eso. O sea, esto es algo que el Señor, cuando nos, acuérdense que son las leyes en lo social, con las demás gente. Así que es algo que Dios está mirando desde allá arriba. Y a veces lo hacemos, yo me meto ahí, no vamos a hacernos los más santos. A veces se nos olvida de dónde Dios nos sacó, a veces como fue algo fácil para mí vencer, pues yo espero que todo el mundo sea igual y no es así. Dios nos recuerda, ¿verdad? A través de esa ley, cógelo suave, como diríamos un buen puertorriqueño, cógelo suave porque tú también pasaste por ahí. El próximo, no explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Es que Dios, miren hermanas, se habla mucho del amor de Dios y por el amor de Dios estamos aquí. Por el amor de Dios envió a su hijo. Pero hay que hablar más sobre la ira del Señor, porque es que su justicia es perfecta. Entonces, como es perfecta, no puede haber más amor y menos juicio. Es perfecto. Dios es perfecto. Y queremos muchas veces solamente el área buena del Señor. Y pensamos que porque hicimos esto y no trajo consecuencias visibles en el momento, pues pasa por de largo. Tenemos que acordarnos, yo también, que el Señor ve todo y apunta todo. No lo apunta literal, pero Él no se le escapa nada. Él no se le escapa nada. Entonces, ¿por qué yo hago este paro en esto? Porque mira, con la fuerza, o sea, no explotes a la viuda ni al huérfano porque es malo. O sea, no explotes. Es un estafador. Porque eso es alguien que explota a una viuda y un huérfano es un estafador. O sea, no estafes, no hagas eso con malicia. Tú sabes que la viuda tiene necesidad. Tú sabes que el huérfano carece del padre. O sea, no seas un estafador, ten misericordia. Básicamente lo que está diciendo, ten misericordia de la viuda y el huérfano. Y dice, y si lo haces de alguna manera, o sea, que quiere decir que lo puedes hacer de dos o tres maneras, no solamente es cosas físicas, a veces es lo emocional. O sea, si tú no tienes misericordia del que está en una desventaja, eso es lo que está dicho, yo te lo estoy traduciendo. Si tú no tienes misericordia del que está en desventaja en alguna área y lo explota y abusas de esa persona, ten por seguro que si esa persona clama a mí, yo lo voy a oír. O sea, ay mamá, yo no quiero caer en las manos de un Dios enojado porque dice, mi enojo se encenderá contra ti, te mataré a ti a filo de espada. O sea, fíjense que me viene a la mente lo que hizo David, lo que hizo el rey David cuando miró a la mujer bañándose. Porque él tomó ventaja de su poder y no miró a aquel que le era fiel, que estaba en la lucha
Y fue una injusticia lo que él hizo y trajo espada para su casa. Porque es que Dios es justo, Dios no se queda con nada y todos vamos a tener que, y nadie, yo no estoy hablando aquí de salvaciones ni nada, pero a veces pasamos por situaciones y decimos, ¿por qué pasa esto? Vamos a buscar cómo nosotros nos estamos conduciendo. El próximo, si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase, si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés, como acostumbran a hacer los prestamistas. Otra forma de decir, ten misericordia del necesitado. Pero ahí, mira, ahí hasta Dios es condescendiente, no te está diciendo, dale, dale, porque Él nos dice que ayudemos al pobre, que le demos, pero a veces, tú sabes, nosotros también tenemos que velar por lo nuestro, porque a veces también, ¿verdad? No tenemos para darle al otro, quizás si yo veo a alguien en necesidad y yo tengo el dinerito aquí, pero yo voy a necesitar ese dinerito en un mes y lo estoy guardando, pero yo veo que mi hermano necesita ese dinero ahora para comer, ¿por qué no se lo puedo prestar? ¿Por qué no le puedo decir, mira, ¿cuándo te va a llegar el dinerito a ti? Pues mira, yo te lo voy a prestar, pero lo voy a necesitar para atrás. O sea, es tener misericordia del que está en una desventaja. Volvemos a lo mismo. Dios nos pide eso como leyes con los demás. Y saben que esto también se aplica a lo espiritual. Entonces, lo otro, no deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. Ahí nos habla, ¿verdad? Que no deshonremos a Dios, pero que también a los gobernantes, ¿verdad? De la tierra, lo que hablaba ahí, todo el que está sobre ti, al que está sobre ti, no puedes y ni insultes a ninguno de tus gobernantes. Ay, Dios mío, si eso lo leyeran aquí en Estados Unidos, con esa guerra en el gobierno que hay, ¿cuántos nos han insultado, verdad? Es algo que tenemos que chequearnos, tenemos que chequearnos y andar derecho porque el Señor está mirando todas estas cosas. Luego de esta responsabilidad social, ¿verdad? Ya terminamos esa parte de esas leyes que él dio así por encima y vuelvo y le digo, hay muchas más en Deuteronomio y en Levítico, hay más leyes sociales. Yo estaba mirándolas hoy y hay más, pero esas fueron las primeras que él le dio. Yo me imagino que para no asustarlo, para no decirle al pueblo, mira, aquí hay tantas, se las fue dando poco a poco, para que se fueran desintoxicando y empezaran a actuar como él quería que actuaran. Ahora, quiero meterme de lleno a estas otras leyes porque son, mira, la Biblia, empezamos directamente ahora en Éxodo 23. La Biblia le llama un llamado a la justicia y comienza con el juicio personal. Aquellas eran social con los demás. Ahora vienen unas leyes, una forma de que el Señor le estaba pidiendo al pueblo que se comportaran ellos como personas. Y estas yo las leía y yo decía, Dios mío, ten misericordia de mí. Yo me vi retratada en algunas, ¿verdad? Quizás en ciertos momentos en mi vida, me acordé que yo fui parte, hice alguna de estas cosas y aunque pedimos al Señor, ¿verdad? Perdón en general, es lindo que cuando uno lee la palabra y ves algo que tú dices, ay, yo me acuerdo que yo hice eso, aunque ya yo he pedido perdón y yo sé que el Señor me ha perdonado y no tengo culpa en mí. Es bonito admitir estas cosas, ¿verdad? La Biblia dice que al altivo él lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Y uno con humildad decir, ay, Señor, mira, ahora yo había hecho eso, pero ahora yo estoy viviendo aquí bien por tu palabra. Perdóname de verdad. Y como esa decirle al Señor, eso es un tipo de humildad y reconocer, ¿verdad? Que el Señor ha tenido misericordia tanto de nosotros. Te hace ver la misericordia de Dios, cómo ha sido contigo. Y eso me pasó mientras ponía estas juntas para hablarlas hoy. Así que usted también trate de examinarse en leyes para usted mismo. Entonces, ¿qué pasa con estas leyes? Que con estas leyes es fácil, estas de personal, porque esas los demás pueden verlo. Los demás pueden ver cuando tú eres injusto con otro, ¿verdad? Tú eres injusto con otro y alguien ve. O tú hiciste un préstamo a alguien y después le compraste con interés, como decía ahí, y se riega la voz y uno dice, muchacho, a que no le pidas prestado. Porque son cosas que se ven. Pero estas que vamos a estudiar, muchas veces se quedan escondidas. Y estas leyes tienen que ver con nuestra integridad. ¿Qué es integridad? Hacer lo correcto aunque no me vean. Ese es el significado de integridad. Y el Señor busca gente íntegra, porque aunque tú piensas que la gente no te ve, Él te ve. No, o sea, con Dios, ese término de integridad, con Dios lo vamos a hacer ante la gente, pero para Dios no significa nada en el sentido de que Él sí puede ver. A Él no podemos escondernos. Él es el único que puede decir si alguien es íntegro o no. Yo puedo matarme aquí diciendo yo soy íntegra, yo soy una mujer íntegra.
Eso es de boca para afuera. Quien lo va a saber es Dios. Dios es el único que puede decir quién es íntegro y quién no, porque Él conoce los corazones. Yo no conozco ni veo el corazón de nadie. Dios es el único que lo conoce. Así que yo pensaba mientras estudiaba hoy y yo decía, estas leyes, yo creo que el Señor las mira más con lupa, porque estas sí son entre tú y Dios. Y a Dios, ¿quién puede engañar al Señor? Así que vamos a mirarnos en ella. El capítulo 23, ¿verdad? Aquí continuamos viendo las leyes donde Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí y comienza a hablar de este juicio personal. La primera, no admitirás rumor. Primer versículo nos advierte en contra de los chismes y del testimonio falso. Éxodo 23:1. No admitirás falso rumor. No te concentrarás en el impío para ser testigo falso. Y yo decía, Dios mío, este empezó ahí, pero desde el principio ahí con un cantazo. Esto empezó fuerte. Alguien comentó que se escucha bajito. Dígame si se sigue escuchando bajito o si se escucha bien. Si lo puede alguien decir o escribir. Comenzó fuerte este capítulo. Yo decía, Dios mío, o sea, no es solamente que tú no digas un falso rumor de alguien. O sea, porque no digo, no sea chismoso, aunque sabemos que ser chismoso es malo. Se escucha bien, gracias, Jackie. No es que sabemos que el chisme es malo, pero comenzó diciendo, no admitirás un falso rumor. O sea, que tan pecado es decir un chisme, como también darle oído y como también unirme a uno que quiere comenzar el chisme para ser testigo falso, o sea, para decir que lo que está diciendo es cierto cuando es mentira. O sea, ahí se va a otro nivel. Ahí no es solamente el chisme, ahí es también escuchar. Y ya ahí me detengo porque yo decía, ¿cuántas veces? Y yo pecaba mucho por eso, porque escuchaba gente que me decía, mira esto, mira lo otro, y me contaban los chismes. Yo no le conté, porque el que me conoce a mí, ustedes no me conocen de estar conmigo así. Pero el que me conoce a mí, si yo estoy en una conversación que a mí no me gusta, o si yo estoy en una conversación, yo tiendo a, me quedo callada. No te digo nada, me quedo callada. A veces mi cara lo dice todo y busco la manera de salirme. Y después yo me justificaba diciendo, no fui yo, la que estaba hablando era fulana. O la que estaba, entonces yo pecaba por eso porque se supone que yo ni lo admita. Se supone que yo hubiese parado a la gente. No, 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 no. No estés hablando sin fundamento. No te voy a aceptar ese chisme. Y lo dejas ahí y sigues caminando. Pero yo me quedaba callada y me iba. Y, ¿verdad? Hay un refrán que dice, el que calla otorga. Entonces, eso también trae a más chisme. Porque después esa persona va y dice, no, yo estaba hablando con Brenda Lee y ya se creen que yo también me metí en el chisme por haber tolerado. Porque yo estoy seguro que si nosotros paramos, si yo hubiese parado a esa persona, estoy poniendo un ejemplo, si yo paraba a esa persona, no se iba a atrever a decir, yo estaba hablando con Brenda Lee, porque sabe que va a tener que decir, ella me paró. Va a preferir no meterme en el lío porque yo no quise darle oído a lo que estaba diciendo. Y ahí Dios habla sobre eso. O sea, no le podemos dar, porque eso corta el bochinche de raíz. Eso lo corta, por lo menos de ti. Si la persona quiere seguir bochinchando, pues que caiga el que quiera caer, pero tú lo cortaste. Tú lo cortaste completo. Pero el quedarse callado y seguir, admitiste el falso rumor. Y ahí lo que te dice es, no admitirás el falso rumor. Le doy un ejemplo. Yo estaba joven, acababa de casar. Y a mi esposo lo hicieron presidente de Caballero, yo creo que era, o de alguna sociedad de la iglesia. Y él hizo una reunión en casa, ¿verdad? Con su junta directiva de la iglesia, de ese departamento, para hacer el plan del año. Y cuando nos sentamos ahí en la mesa en casa, pero yo le estoy hablando que yo tenía como 23 años por ahí, yo estaba joven, y él también. Entonces, los hermanos que eran parte de la junta eran más mayores que nosotros. Entonces, él hizo esa reunión en casa. Y yo me acuerdo que uno de los hermanos que estaba allí, pero desde ahí, de primera, comenzó a hablar mal del pastor. No, porque nosotros queremos hacer esto, pero es que tú sabes que el pastor, y cuando no había terminado de decir bien la palabra, que otra de las hermanas mayor que nosotros, le dice, espérate un momentito, aquí vinimos a hacer una reunión para hacer un plan de trabajo. Si aquí se va a hablar del pastor, ustedes me dicen y yo me voy. Eso, mira, se podía ir. A mí me dieron ganas de reír, porque yo dije, diantre, qué pasme, qué vergüenza para ese señor.
y quedó un silencio y yo miré a David, a mi esposo, yo lo miré, él me miró como que, ¿qué hacemos aquí? Porque éramos jóvenes, no sabíamos, no entendíamos, ¿verdad? Bien lo que estaba pasando ahí. Pero con el tiempo yo entendí, yo dije, wow, yo quiero ser como ella, porque así, ella no admitió eso, porque ya esa persona estaba levantando calumnia del pastor, estaba hablando del pastor, y esa persona no admitió ese rumor y lo cortó de raíz. Y siempre esa experiencia yo me la llevé. No la apliqué, no la apliqué, tengo que decirlo, la tenía y sabía que era lo correcto, pero vamos, aquí yo les hablo a ustedes como es, porque sí he estado en sitios que han hablado y me he quedado callada. Por eso es que yo les digo y les vuelvo y les digo, estamos estudiando esto, ahora yo voy a ser responsable de esto, al igual que ustedes. O sea, de ahora en adelante, ahora sí, porque en aquel momento quizás el Señor me dejó esa experiencia para que yo lo viera de una hermana mía procediendo como tenía que hacerlo. Yo sabía que era la verdad y no lo hice, pero ahora por su palabra me lo está recordando y en todos estos años yo no lo había aplicado sabiendo que era correcto. Y yo con la justificación de que si yo me paro y me voy, pues es como si no lo hubiese dicho. No, la palabra dice, detén el rumor, detén el bochinche, detén lo que esté pasando. O sea, no admitas ese rumor. Y vamos a seguir porque me quedo ahí. Pero ya saben que yo, por lo menos, yo esa la anoté para mí, la marqué. Yo dije, tengo que trabajar en eso. Y a veces hay que ser con la espalda derecha, no sé cómo decirle eso en español. Hay que ser serio en esto y tomar seriedad y tomar, ¿verdad? Ya yo no tengo los 21 años que tenía ya. Si yo le tengo que decir a un hermano, no, mira, hermano, no, yo no le voy a aceptar eso. Se dice. Y si la persona se enoja, problema de la persona. Porque usted sabe que usted está haciendo lo correcto. Así que eso es para mí y para ustedes. Ahora, este mandamiento tiene dos caras. Uno no debe levantar falsos rumores y no se debe aceptar ni tolerar falsos rumores, lo que hablábamos. El libro de Levítico lo dice de la siguiente manera: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atenderás, no atentarás contra la vida de tu prójimo. En Proverbios también lo dice, Proverbios 10, del 18 al 20 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. No dar falso testimonio conectado con el noveno de los 10 mandamientos. Este es el siguiente: no te concentrarás en el impío para ser testigo falso. Eso es peor todavía, ¿verdad? Haciendo alianza para hacerle daño a un hermano. No que le hagan eso a uno. ¿Cómo uno se siente cuando dos se levantan calumniándote algo que tú sabes que es mentira? ¿Cómo uno se siente? Pues ¿cómo vamos a hacer eso para otra persona? Eso es lo más que duele. Que uno dice, Dios mío, pero si es mentira, y no es uno, son dos que se han levantado. Ahí dice, no hagas eso, no te levantes con otro para acusar a otro de mentira. O sea, tenemos que tener cuidado. La Biblia es clara al decir que quien haga tal mal no quedará sin culpa delante de Dios. Proverbio 19:5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentira no escapará. Ay, yo no quiero caer. Yo, Señor, perdóname, yo no quiero caer en eso porque no. En Deuteronomio está escrito el proceso que se llevará en contra de quien dé un testimonio falso. Mira, dice el Deuteronomio 19, 16 al 20. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, lo dije bien, inquirirán bien. Y si algún testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Cuando Dios decía y quitarás el mal de en medio de ti, era mátalo, porque así era que se quitaba el mal antes. Y cogían a quien fuera y ahí lo apedreaban con tu familia. Así era. Y mira lo que dice. Entonces los demás van a oír y van a temer y van a decir, yo no lo puedo hacer. Era para eso, para que vieran que hay castigo. Por eso, ¿verdad? A veces cuando hablamos de los castigos sobre los hijos y estamos viviendo una generación donde casi no dejan a los padres corregir a los hijos, no, la Biblia no dice eso. Hay que corregir a los hijos para que no hagan el mal. Eso es te enseña eso. O sea, cuando se hace algo malo, hay que corregirlo. Claro, no a los hijos no hay que sacarlos del medio, pero la corrección lo que trae es que tanto tú lo dejes de hacer como el que está al lado, si pensaba hacer lo mismo que tú querías hacer, no lo va a hacer.
¿Cuánto nos pasó eso con nuestros hermanos? Que un hermano mío hizo algo y yo quizás lo quería hacer y cuando yo veía que mami lo regañaba a él, yo no lo voy a hacer. Pues eso era lo que Dios quería enseñarle al pueblo. O sea, no lo hagan porque voy a tener que tomar cartas en el asunto. El mal que el testigo falso iba a causar con sus mentiras, ese mismo castigo le caerá sobre su cabeza. Ahora, no seguir la opinión de la mayoría. Este es otra de las leyes. No seguir la opinión de las mayorías. La Biblia nos advierte contra el peligro de dejarnos llevar por la opinión de la mayoría o la presión de grupo. En Puerto Rico dicen, al son que le bailen, al son que le canten, baila. Eso es lo que quiere decir esto. O sea, tú oyes a todo el mundo hablando de eso, pues yo me voy por ahí. Tú oyes a todo el mundo diciendo esto y tú sin investigar si es cierto, si no es cierto. A veces, yo no sabía, pero como yo oí aquella y aquel. No, o sea, no podemos irnos con la corriente porque la mayoría diga las cosas. Éxodo 32:2 dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. Eso es como cuando muchos se levantan contra uno, que a veces uno ve eso y a veces ese uno tiene la razón, pero como hay 10 gritándole, pues el que está viendo de afuera ve como que la pelea está ganada por los 10 porque son más, pero no, cuando tú analizas el asunto, el de uno tenía razón. Por eso es así, a veces se levantan mucho en contra de uno con una mentira y a eso es lo que se está refiriendo esta ley. No hagas eso, no te juntes con la gente porque crees que es más, porque quieras ser parte del grupo, porque quizás va a ser difícil unirte al que es solo uno, porque vas a decir, los voy a tener a todos en contra de mí. No importa, la verdad va a triunfar. La verdad va a triunfar porque si tú tienes la verdad, únete al que tenga la verdad, no al que tenga la mentira. ¿Verdad? No debemos ser como ovejas que siguen al resto cuando estos van directo al barranco, como nuestros padres nos decían. Si aquel se tira por el barranco, tú te vas a tirar también. ¿Verdad? Que muchos me decían eso a mí. El próximo, no discriminar al pobre en el juicio. Dios advierte que no se haga diferencia con el pobre en el juicio. Éxodo 23:3 dice, ni al pobre distinguirás en su casa. Éxodo 23:6 dice, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. No se debe hacer acepción de persona en el juicio. Tanto a pobres como a ricos se le debe juzgar por igual. Cuando yo leí me vino a la mente aquí en Estados Unidos, yo sé que en todos los países lo hay, pero aquí en Estados Unidos hay muchos homeless, gente que no tiene hogares y viven en las calles. Entonces yo vi un caso donde unos muchachos jóvenes, yo digo llenos del diablo, porque no se puede decir de otra forma, estaban aburridos y no tenían nada que hacer y lo que tomaron por hacer fue matar homeless, porque ellos decían, tenían esa sed de matar y no querían matar a alguien y entonces porque los capturaron, ellos lo que dijeron fue, pero si los homeless están molestando en la calle, el gobierno tiene que a veces mantenerlos en hogares y cosas que crean para ellos. Nosotros lo que hicimos fue un favor, ¿por qué? Porque tienen una necesidad, porque eso es lo que quiere decir esto. O sea, no vamos a hacer acepción de personas ni cambiar la justicia porque la persona esté en otra forma diferente a la tuya. Y la ley le cayó a esos jóvenes, los metieron a muchos hasta le dieron vida a uno porque era la cabeza del grupo y mataron mucho. Hicieron una matanza de muchos hombres y la vida de ellos vale. No porque ellos estén en la calle o lo que sea, no importa la situación, la vida de un homeless vale igual que la mía. O sea, eso es lo que quiere decir esta ley. O sea, no podemos discriminar. La ley es la misma para todos. O sea, es lo que Dios nos dice. Y quizás estamos hablando aquí de leyes y todo, pero como le dije al principio, tenemos que aplicarnos esto. Ahora, nosotros somos un ministerio de restauración. ¿Cuántas de ustedes quieren el juicio para su esposo de cierta forma? Porque ahora él está cautivo y él está afuera. Y como tú estás en el Señor, pues el Señor tiene que ser más condescendiente contigo que con él. El juicio es igual para todos. Dios no te quiere más, como siempre les digo yo a ustedes, Dios no me quiere más a mí que a David. David es Dios lo ama tanto a él como me ama a mí. La misma misericordia que Dios tiene para mí, tiene para él. O sea, tenemos que ver eso y no discriminar el juicio, o sea, ser justos y querer la justicia para todos de la misma manera. Hablar la verdad en el próximo. La Biblia es clara al enseñarnos que debemos hablar con la verdad y alejarnos de la mentira. Todo esto tienen que ver, porque la mentira te lleva al chisme, al falso calumnia, todo esto pues tiene que ver, ¿verdad?, en cómo procedemos
obviamente la raíz es eso, es la mentira. Estar lejos de la mentira, pues nos va a hacer no querer escuchar al que diga la mentira y así. Éxodo 23:7 dice, de palabra de mentira te alejarás. Esta ley no se había mencionado directamente, pero es el mismo principio que aplica en las leyes que hablan en contra del falso testimonio, lo que le decía. Hay culturas en las que es común la mentira, pero esto ciertamente no debe ser la costumbre entre el pueblo de Dios. Nosotros debemos vivir según las reglas del reino de Dios, no del mundo. Efesios 4:22-25 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que menciona la razón principal por la que uno debe hablar la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Las mentiras dañan las relaciones y provocan desconfianza y división. En grupos, en iglesias, entra una mentira y trae división, trae problemas. Y si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que estar buscando siempre estar unidos, no la desunión. O sea, tenemos que, la Biblia dice, ¿verdad? Para que el enemigo no tome ventaja, no ignorar sus maquinaciones. Y él es el padre de mentira. Así que si nosotros mentimos, ¿somos qué? ¿Hijos de quién? Eso lo dice la Biblia, hijos del diablo. Suena fuerte, pero es cierto. Si él es el padre de la mentira y yo miento, pues yo soy hija del diablo. Es así, no podemos tapar ¿verdad? El sol con una mano. Es lo que la palabra nos dice. Tenemos y es como yo hablaba con mi hijo los otros días, porque quizás tú me estás viendo ahora mismo y tú estás diciendo, ay, Brenda Liz, tú nunca mientes, tú no mientes. Les mentiría si les digo que nunca miento, ¿verdad? Entonces, es que Dios conoce los corazones. Es que no podemos, el pecado, no podemos ser esclavos del pecado. Esclavo es cuando ya tú estás atado y sigues haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tiene que haber una convicción en nosotros. Y ahí es que cae lo que la Biblia dice, que no contristes al Espíritu Santo. ¿En qué sentido? Que si yo digo una mentira, yo me voy a sentir mal. Yo he dicho mentiras que en el momento yo digo, ¿por qué yo tuve que decir eso? Si a veces decir la verdad es incómodo, pero es lo mejor. Es lo mejor. Trae mejor solución que decir una mentira. Pero a veces por no incomodarnos decimos la mentira. Pero el Espíritu Santo te redarguye. Entonces en el momento no lo contrista. O sea, ¿qué es contristarlo? Ignorarlo. O sea, no me estés redarguyendo. No necesito que me redarguya. Ya ahí hay un problema. Porque lo vas a contristar. Él está ahí para eso. Para llevarme a toda verdad y a toda justicia. Quiere decir que él me va a decir, Brenda, eso que tú sentiste fue como, eso que si yo mentí y sentí eso, eso fue como el Espíritu Santo diciendo que tú hiciste. Ay, perdóname, Señor, y en ese momento ayúdame a no hacerlo nuevamente. Tomar, soy culpable, perdóname. Ahí el Espíritu Santo me llevó a justicia, me llevó a la justicia para no ser condenada. Y no, tampoco lo ignoré, porque quizás no se va a ir en ese momento, porque tampoco el Espíritu Santo es un flojo que se va, que mucha gente predica eso también. Cualquier cosita que tú haces, porque si no, imagínate, el Espíritu Santo no va a estar, sale y entra, porque todos los días hacemos ¿qué no hacemos? No es así, pero la constante se va perdiendo el temor de Dios y tú vas contristando al Espíritu Santo, ahí él se va alejando. Bueno, es que yo te he dicho ya 2 o 3 veces y tú persistes. Hasta que entonces, cuando el pecado sí, ahí ya el Espíritu Santo dice, no. Ya tú estás haciéndote esclavo al pecado, yo no puedo estar ahí. Porque donde está el pecado no está Dios. Por eso es que le digo, o sea, soy responsable de mis palabras. No es que tú decir una mentira, yo decirte ahora mismo, oh, pues entonces decir una mentira no es pecado. Es decir muchas mentiras. Hasta cierto punto, sí. Es la manera que lo puedo explicar. Decir una mentira porque le dijiste de momento, pero te recibiste el Espíritu Santo y pediste perdón, pues no se te va a contar como ese pecado de esclavitud de pecado. Claro, debes no seguir haciéndolo. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente, porque Dios sabe que no somos perfectos. Dios sabe que vamos a fallar, pero tampoco es porque ahí dije una mentira, ay, ya, dije una mentira, pues ya voy a seguir mintiendo porque ya dije una y ya el Espíritu Santo se fue. No, ese no es. Dios nos pone las leyes. ¿Para qué Dios pone las leyes? Para que tú te dejes regir por ella y para que entendamos que sin Cristo y sin el Espíritu Santo no vamos a poder seguirla. Por eso mismo que le estoy diciendo, porque es el Espíritu Santo el que me va a ayudar a arrepentirme, a no volverlo a hacer. Sin ello voy a entonces a caer en esa esclavitud de pecado. Entonces Dios pone estas normas
y nos dice, no mientas. Claro, él te lo va a decir como es, no mientas. O sea, lo correcto, porque lo correcto es no mentir. Eso es lo perfecto, no mentir. Amén. No hacer daño al inocente y no matarás al inocente e injusto, porque yo no justificaré al impío. La palabra que se traduce como matar ahí en ese versículo en hebreo es arak, que también significa destruir. Dios no tolera que se haga mal e injusticia, en especial al justo. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Cuando se usa esa palabra de abominación, yo lo miro más recalcado, ¿verdad? Es fuerte escuchar esa palabra. Y dice ahí, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente, o sea, lo ve como igual. Tú justificas a un impío, pero condenas a un justo, es lo mismo. A Dios no le agrada que condenemos a un justo. Siempre yo digo, tenemos que ponernos en los zapatos de ellos. No hagamos lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Si nosotros vivimos por ese mandamiento, tratar a los demás como yo quiero que me traten a mí, no hacer aquel como en mi trabajo, yo trabajo de customer service, ayuda al cliente, pues yo voy a ayudar al cliente como yo quisiera que me ayudaran a mí. Cuando yo voy a una tienda, cuando voy a un sitio, yo quiero que me atiendan bien. Pues entonces, si yo trabajo en una tienda, ¿por qué tengo que tener cara y de tratar a la gente con así tú quieres que te traten a ti? O sea, si nosotros viviéramos por esa ley que la habla la palabra, que después Jesús fue el que lo dijo, vamos a amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que quiere decir. Tú tienes que tratar al otro como te tratas a ti. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces lo que está pasando es que no se aman a ellos mismos, pero ya ahí entraríamos a otro tema. Pero si nosotros estamos bien y nos amamos y andamos en este camino de restauración y que el Señor esté con nosotros y tratando de agradar al Señor, vamos a vivir de esa manera. No hacer daño al inocente. Dios está mirando todas esas cosas. No recibir regalos que nos comprometan. Mírate eso. Así como los jueces no deben recibir presentes para no desviar su corazón, de forma similar, todos debemos de tener cuidado con los regalos que la gente nos da, ya que pueden comprometernos. Éxodo, y eso es bíblico, Éxodo 23:8 dice, no recibiréis presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Eclesiastés 7:7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. ¿Cuántas veces nos vemos eso en las iglesias? Hay pastores que, porque aquel hermano diezma mucho, pues entonces a veces la justicia para ese diezmador no es el mismo del hermanito del otro. Entonces son más duros con el hermanito que no puede diezmar mucho, pero con el que diezma le dejan pasar más cosas. Lo vemos. Eso mismo es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo ahí. No podemos ser de esa manera porque recibamos un regalo o algún beneficio. Ahí habla específicamente de regalo, pero algún beneficio. O sea, no te compre. La ley no se compra. Es lo que quiere decir eso. No te dejes comprar con nada. Debes ser justo sin que te compren. O sea, que el dinero, porque siempre va a haber el pobre y va a haber el rico. Entonces, ¿qué justicia va a haber? Porque el pobre siempre entonces va a ser juzgado y el otro no. Dios quiere que seamos justos. O sea, no te puedes dejar comprar por nada, ni nadie. El próximo, tener consideración hacia el extranjero. Dios advierte que no pasará por alto cuando alguien se aproveche de la vulnerabilidad de un extranjero, como vimos en el capítulo anterior que se lo mencioné al principio, Éxodo 23:9, y no angustiará al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Los israelitas se podían identificar con los padecimientos de los extranjeros porque ellos también estuvieron en esa posición cuando vivieron en Egipto. Ahí vuelve a mencionar, ¿verdad? Ese que se había mencionado en el anterior, donde pues hablaba de que tuviéramos, que yo le dije, que era lo que le dije ahorita, tenemos que tener esa compasión y no olvidarnos de dónde Dios nos sacó. No olvidarnos, ¿verdad? Que nosotros también fuimos extranjeros en algún lado, pues llegamos a un sitio, vamos a, y nos trataron y tuvieron misericordia con nosotros. Entonces, cuando llega alguien con esa persona, yo no voy a tener misericordia. Eso se puede aplicar de muchas maneras. Estas leyes, ¿verdad? Hasta ahí llegan esas leyes de juicio personal y para mí fueron bien edificantes porque, como le dije, son cosas que para examinarnos, son leyes para examinarte a ti mismo, que yo no puedo decir
en algunas de ustedes, ¿verdad? No puedo decirlas, pues no las conozco, no estoy con ustedes y son bien personales. Cada una tiene que examinarse como yo hice. Yo puse de ejemplo ese primero, el del falso rumor. Inmediatamente me identifiqué y entendí, yo tengo que trabajar con eso. Y bregar de otra manera porque el Señor quiere que trabajemos de otra manera. Y pude ver a través de la escritura por qué el Señor lo hace. O sea, por qué Él puso esa norma. Porque al final trae beneficio, porque al final corta el bochinche, porque al final, eso fue lo que le dije al principio. O sea, Dios no pone normas porque quiere poner y está aburrido, déjame ver qué escribo. No, Él puso normas porque al final trae beneficio a nosotros mismos. Todas estas leyes que Él puso, tanto sociales, personales y todo lo que vamos a seguir estudiando, es para beneficio de uno mismo. Es para beneficio de uno mismo, porque Él nos ama y Él quiere el bien para nosotros. Así que hasta aquí yo voy a dejar la clase de hoy porque no quiero entrar, ahí termina ese capítulo, o por lo menos esa parte, no el capítulo, pero empieza en lo que son las fiestas y quiero hacer eso la semana que viene, porque entonces la semana que viene hablamos de las 3 fiestas y luego de las 3 fiestas habla de que el ángel de Jehová irá al frente de ellos. O sea, le explica, le dio estas leyes que hemos venido estudiando, que hoy terminaron con esas de las leyes personales. Luego le dice, quiero que celebres estas 3 fiestas anuales. Y luego lo selló diciendo, y el ángel de Jehová va a estar con ustedes, va a ir con ustedes al frente. O sea, que hay más seguridad de que Dios está con nosotros. Por eso quiero llegar ya a la semana que viene para estudiar eso, porque va a estar sumamente interesante saber esas fiestas, qué celebraban, en qué me beneficia o puede beneficiar o a Dios, en qué va a agradar a Dios hacer esas fiestas que yo puedo sacar de esto. Así que no se pierdan la clase de la semana que viene. Las espero a toditas para estudiar eso y espero, ¿verdad?, que esta clase del día de hoy haya sido edificante. No se retiren, voy a estar leyendo lo que escribieron, pero voy a despedir con una oración para terminar la grabación. Padre, en el nombre de Jesús, vengo nuevamente ante tu presencia en este momento, dándote gracias por esta palabra. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que habló profundamente a mi corazón. Como todas las semanas yo te pido, Señor, yo te pido que esta palabra no solamente entre a mí, sino que haga efecto y que yo pueda hacer de esta palabra, darle uso en mi vida, aplicármela donde la necesite. Yo te pido, Padre, que tú me la recuerdes en la mente en los momentos necesarios. Ya yo la estudié, la entendí, la tengo en mi corazón, la grabo aquí. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú me redargullas para yo poder cumplir esta palabra que el Señor quiere que nosotros, ¿verdad? Tu Dios quiere que nosotros cumplamos. Así que yo te pido, Señor, que no solamente yo, sino que todas las que estuvimos en esta clase puedan poner en práctica estas cosas que aprendimos en este día, porque es nuestro fin, Señor, agradarte a ti y vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén.